Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo especial para usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a la audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Molano, parece que son muchos los que no entienden que esto es un problema de supervivencia y que el bienestar económico queda atrás. Se trata de sobrevivir como en tiempos de guerra. ¿O exageramos, doctor Molano? De ninguna manera, doctor Fernando, lo que aquí ha señalado el presidente Duque es que estamos en una batalla contra un enemigo invisible pone en riesgo la vida de miles de colombianos y el propósito fundamental del gobierno es proteger, como usted lo dice, la vida y la salud de los colombianos sobre todas las cosas. Por supuesto, también buscando apoyar a los grupos más vulnerables y garantizando que haya la alimentación necesaria para que este país pueda superar esta cuarentena y de inmediato, por supuesto, recuperar la economía. ¿Esta cuarentena es la que dura hasta el lunes de Semana Santa? ¿O tiene hecha previsión el gobierno de ampliar la cuarentena como lo pidió ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? Doctor Fernando, el presidente Duque y el ministro de Salud y todo el gabinete han venido tomando decisiones en la medida de las evaluaciones, por supuesto, científicas y académicas que correspondan. Si usted mira desde hace 9 semanas, cada día se evalúa cómo avanza la pandemia en el mundo, cómo avanza en Colombia, cuál es la evolución de los casos, cuál es la evolución de las personas hospitalizadas, cuál es la evolución de las fatalidades, y dependiendo de las proyecciones que desarrolla el Instituto Nacional de Salud, se van tomando decisiones. En este caso particular, como usted ha visto, se tomaron todas las medidas desde el principio, primero de restricción de países, luego de restricción de vuelos internacionales, luego de cierre de fronteras, en un proceso absolutamente científico y técnico, en esa medida hasta el momento, lo que está determinando el gobierno del presidente Duque, como ha sido señalado, es esta cuarentena. Estamos viendo la evolución de todo el proceso día a día, haciendo seguimiento con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la comunidad científica, y se determinarán los pasos en la medida de que se comiencen a ver los resultados de esta cuarentena sobre el efecto de la curva del contagio. El propósito fundamental de esta cuarentena es disminuir la velocidad del contagio, fortalecer el sistema de salud, de modo que tengamos las capacidades de UCI o de unidades de emergencia, la disposición del cuerpo médico y de trabajadores de la salud para poder atender el pico en un determinado momento. Eso es lo que hemos venido haciendo. No se ha tomado ninguna determinación adicional respecto a la cuarentena. Eso solo será una decisión que tome el presidente Duque con la comunidad científica, de acuerdo con los lineamientos que señala una medida de emergencia sanitaria como está haciendo, y la única autoridad sanitaria que puede determinar eso es el ministro de Salud. Doctor Molano, nos parece que mucha gente está tomando a la ligera el tema en Colombia, porque teóricamente no tenemos sino unos centenares de infectados. Lo que tenemos son centenares de pruebas practicadas que dieron positivo. ¿Cuántos son los infectados? No lo sabemos. Y eso puede presentar un pico exponencial en las próximas horas. Se hablaba de esta semana como el momento en que pudieran dispararse las infecciones y por consiguiente los enfermos y por consiguiente los muertos. ¿No es así? Claro, esa era la proyección inicial con el modelo sin ninguna intervención. Pero recuerde usted, doctor Fernando, que el presidente Duque ha tomado unas decisiones que tienen afectaciones en cómo se mueve la velocidad de la pandemia. 2 decisiones en la etapa de prevención. Primero, la decisión de sacar de los colegios a los niños, a los jóvenes, y de las universidades, por supuesto, a aquellos que estudiantes de esa universidad. Esa decisión que se tomó hace 10 días, que ha comenzado a tener efectos porque los niños y los jóvenes son los vectores de mayor contagio, son los que tienen mayor capacidad de contagio, pues han salido del colegio y ellos pues tienen sus medidas de protección especial. Eso tiene que tener efectos sobre la evolución del contagio en esta semana. Un segundo efecto principal es que desde antes de el contagio, desde antes de que se implementara la medida de cuarentena general, se comenzó a aplicar la cuarentena para los adultos mayores. Este es el grupo de protección
más importante y prioritario para toda la sociedad colombiana, porque lo que está demostrado en el mundo es que los adultos mayores en particular, arriba de 70 años, tienen mayores posibilidades de fatalidades debido a pues su edad y a complicaciones que podrían tener. Por eso se tomó la decisión de una cuarentena de ellos en un periodo mucho más largo de tiempo, porque se tomó desde el viernes 13 de abril y va hasta el 30 de mayo. Este grupo está planeado así para tener la mayor protección. Si a eso le sumamos dos efectos, los simulacros que sucedieron en 7 departamentos en donde se tuvo una cuarentena y el aislamiento obligatorio, eso ha debido generar y está comenzando a verse en estos días una disminución en la velocidad del contagio. No significa que ya hayamos superado la crisis de ninguna manera, no significa que el país tenga que prepararse y mucho menos significa para cualquier miembro de una familia, para cualquier colombiano, que podamos relajar. La única manera de que juntos superemos este contagio es mucha disciplina, mucha conciencia ciudadana de todos, de modo que sepamos que la única forma de salvar vidas es si todos nos quedamos en casa. Si todos nos quedamos en casa es la expresión maestra de la hora, todos en casa. Doctor Molano, yo me atrevería a decirle que debemos estar preparados psicológicamente para que se trepen las cifras de contagiados y las cifras de personas que van a los hospitales en busca de ayuda y las cifras de muertos. Eso es perfectamente normal, inclusive tomando medidas tan drásticas y tan oportunas como las que ha tomado el gobierno. Doctor Molano, ¿no cree que debemos estar preparados para noticias de ese calibre y de esa significación? Definitivamente, doctor Fernando, por eso, teniendo en cuenta que esta es una realidad y que las afectaciones pueden ser muy altas, la prioridad para el gobierno, el presidente Duque, es prepararnos para esa situación. Por eso estamos trabajando en 3 frentes fundamentales. Un frente de salud, de modo que con una asignación extraordinaria de casi 6.7 billones de pesos que se asignaron después de la decreto de emergencia económica y social expedido por el presidente. Esa asignación de recursos lo que busca es dirigir esos recursos a fortalecer las capacidades médicas. ¿Eso qué significa? Incrementar en esta primera fase un 20% de las capacidades de atención de UCIs. Hoy tenemos alrededor de 6.000 camas, la meta es poder llegar a 10.000 en esta primera etapa de UCIs, de equipos de emergencia, que son los que ayudan a evitar que colapse el sistema de salud, sobre todo en aquellas zonas que hemos identificado que tienen los mayores crecimientos de contagio. Un segundo mecanismo, el fortalecimiento, por supuesto, de eso implica también en la primera las compras de ventiladores y respiradores. Básicamente se tiene una disposición de casi 6.000 en este momento, con los ejercicios hechos recientemente ya de habilitación del 50% disponibles para comenzar a atender los casos que comienzan a presentarse en el país. Una segunda prioridad en salud, por supuesto, es la preparación y la formación de todo el talento humano que se requiere para atender. En esa medida marcha forzada se está trabajando el Ministerio de Salud para poder hacer la distribución, las convalidaciones, la habilitación del personal que pueda hacer esa atención. Y la tercera prioridad tiene que ver, como usted lo señalaba, con el tema de medición, cómo fortalecemos la capacidad de medición. Por eso se habilitaron la entrada de pruebas rápidas y está el Instituto Nacional de Salud, además en las pruebas moleculares, haciendo una importación de 200.000 pruebas adicionales, de modo que podamos medir de una mejor manera la evolución y poder concentrarnos en las personas que se han contagiado. Ese es en el frente de salud y sobre todo para atender lo que usted se denomina ese pico de contagio, de modo que podamos estar mucho más preparados. Este tiempo de la cuarentena nos sirve para hacer esa preparación. Y tenemos que estar preparados psicológicamente para que cuando venga el pico de contagio no creamos que es que las medidas que se tomaron fueron ineficientes o inoportunas o ineptas. No, en absoluto. Es que hubiera sido muchísimo peor si no se hubieran tomado estas decisiones que el mundo entero aplaude. Colombia se volvió un caso emblemático de cómo se ha tratado el coronavirus con la presteza y con la eficiencia sobresaliente que estamos presenciando, pero psicológicamente preparados para que vengan días muy duros, doctor Molano.
A mí lo que me preocupa es que vengan esos días muy duros y que la gente diga, a ver, no sirvió para nada lo que hicimos. No, sí sirvió, sí sirvió. Es que si no se hubiera hecho todo esto, el crecimiento de la expansión del virus hubiera sido muy superior. ¿No le parece que tenemos necesidad de esa preparación psicológica para tiempos muy difíciles? Yo creo que lo ha señalado el presidente Duque, en esta etapa de contagio lo que tenemos que tener es un contagio de solidaridad, de firmeza, de mucha conciencia del reto que enfrentamos, que no es un reto de Colombia, es un reto de más de 180 países en el mundo. Doctor Fernando, hoy hay 3.000 millones de personas en el mundo confinados, como lo estamos en Colombia. Y la única forma de superar esta crisis es sabiendo que estando aislados debemos estar más unidos que nunca y preparados para enfrentar una situación como la que se ha presentado, con la certeza que el gobierno del presidente Duque está tomando todas las medidas con carácter científico, y por eso es tan importante la coordinación, por eso es tan importante que las autoridades departamentales, municipales, tengan en cuenta las directrices científicas y académicas que está desarrollando la autoridad sanitaria con el Ministerio de Salud para estar preparados, pero también que sepan que estamos trabajando marchas forzadas para que en este periodo de tiempo tengan todos los ejercicios de contención social y de apoyo social, en particular los grupos más vulnerables, como también se ha desplegado toda una batería de apoyos que nos va a permitir a más de 7 millones de familias, las más vulnerables, casi 21 millones de colombianos que reciban apoyos del gobierno colombiano durante este periodo de tiempo. Doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, no sabe cuánto le agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Y hay que seguir con el ánimo arriba, inclusive si vienen noticias que son aparentemente malas. Es que debemos estar psicológicamente preparados para el pico de esta pandemia, al que no hemos llegado todavía ni remotamente. Doctor Diego Molano, muchísimas gracias. Doctor Fernando, a usted muchas gracias y un llamado a todos los colombianos. Esta es una etapa que requiere unión y desde el aislamiento tener la mayor unión, pero sobre todo requiere disciplina. Disciplina en cada una de las casas, disciplina en el cuidado de cada uno de nosotros. No salir de la casa de ninguna manera es la mejor contribución para que podamos salvar vidas hacia el futuro. Muchísimas gracias, doctor Molano. Estaba con nosotros el doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, y ahora vamos con la doctora Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Doctora Cristina.